En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del salvarse al pueblo fiel regocije. Jesús, Redentor de todos, mató de la muerte al príncipe. La gente ramos de olivo y palmas doquier consigue. De David, hosana al Hijo, con vivas voces repite. También nosotros corramos al encuentro del gran príncipe, himnos cantando de gloria, con palmas y gozo ilímite. Gloria a Dios, Padre se dé, gloria al Hijo que en él vive, gloria al Espíritu Santo, por los siglos se le brinde. Amén. Fraternal saludo en Jesucristo y María Santísima, para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, cuando hemos llegado hacia esta mañana de este domingo 29 de marzo del año 2026 y nos ponemos en sintonía a través de este canal, en las manos de Dios. Aunque este domingo es el inicio de Semana Santa, es el último de la Cuaresma. Por eso nos seguimos preparando para la celebración del Triduo Pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hoy la liturgia nos invita a poner la mirada en dos momentos especiales. El primero, la procesión con los ramos, que nos recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y el segundo, la lectura de la pasión del Señor, que nos relata lo que sufrió Cristo en su pasión y muerte. Para nuestra oración y reflexión en esta mañana, se nos propone el pasaje evangélico según San Mateo en el capítulo 26, versículos 14 al capítulo 27, versículos 66. Que Dios Todopoderoso nos asista con su Santo Espíritu, nos conceda la gracia santificante de apropiarnos de su santa palabra. El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche se van a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren, para no caer en la tentación.
pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado por un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, préndanlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro, y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan la espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: Han salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué dicen? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abajetearon. Otros lo golpearon diciendo: haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿también tú estabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo: no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro tú también eres de ellos, tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces Judas el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero,
para cementerio de forasteros. Por eso que el campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno, que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: sea crucificado. Pilato insistió: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarlo, y lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte, lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza, y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Y él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echando las suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también diciendo: a otros ha salvado, y él no se puede salvar. Es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y le creeremos. Confío en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona, vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani, es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y salieron de las tumbas después de que él resucitó. Y entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús
al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente, este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tienen la guardia, vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Celebramos en este día la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero entra como un rey humilde, pacífico y manso. No entra simplemente destruyendo lo que hay. Entra como aquel hombre que simplemente va en un burrito, marcando un signo de humildad y de mansedumbre. Y vemos como la gente lo aclama, la gente también buena y sencilla. Y una gran cantidad de sus discípulos son mujeres y niños. Y lo proclaman rey, no con el estruendo de las armas, sino con los gritos de júbilo. Y no agitan bayonetas o pancartas, sino ramos de olivo y de laurel, signos de la paz. Este es Jesús nuestro Rey, el Rey de la paz y del amor verdadero, el que entra hoy triunfante a Jerusalén. Pero también hoy domingo es domingo de pasión, porque iniciamos esta semana de dolor que culminará en la cruz. Por eso en el Evangelio de la misa de este día se proclama toda la pasión del Señor. Solo ocurre esto 2 días en todo el año, hoy y el Viernes Santo. Pero la muerte de Cristo en el Calvario no es una derrota, sino el triunfo más rotundo y definitivo de nuestro Señor sobre los poderes del mal, del pecado y de Satanás. Estos días santos son pues para acompañar a Cristo en los sufrimientos de su pasión y en su camino al Calvario, para unirnos a Él a través de la oración, los sacramentos, la caridad, el apostolado y las obras buenas. Tantas cosas podemos hacer en favor de los demás, pero tal vez nos falta imaginación o inventiva, o pensar más en los demás y menos en nosotros mismos. Sería interesante recordar ahora, paso a paso, los diversos momentos de la pasión de Cristo, pero eso lo tiene que hacer cada uno en particular, y no solo como quien recuerda una historia pasada, sino viviéndolo en primera persona. Tú y yo somos protagonistas de esta historia, pues Cristo sufrió por nosotros para darnos la salvación, la vida eterna. Uno de los momentos que más impactan es la flagelación, realista y cruel por parte de los soldados, pero nos hace comprender y sentir la inocencia de Jesús, su humildad y su mansedumbre infinita, su heroísmo ante el sufrimiento y su voluntad de oblación a Dios por nosotros. Padre, mi corazón está pronto. Las últimas palabras de Jesús en la cruz son de una elevación singular. La súplica de perdón para sus enemigos, la promesa del paraíso al buen ladrón, la sed, la entrega de su madre a Juan, el misterioso abandono paterno, el informe de su misión, la entrega de su espíritu al Padre. Hoy iniciamos la Semana Santa y la Pasión de Cristo es una experiencia espiritual que todos debemos hacer si queremos ser auténticos cristianos.
Solo en la pasión logramos comprender y aceptar tantas cosas incomprensibles en nuestra vida y experimentamos en el fondo de nuestra alma el amor infinito de un Dios que siempre se entregó hasta la locura para salvarnos. Sus llagas nos han curado, y por ti y por mí volvería a repetirlo con tal de llevarnos al cielo. Ojalá también nosotros aprendamos a abrazar la cruz, amando y siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Esto es ser simplemente auténticos cristianos. Amén. Oremos. Señor, permítenos acompañarte con un corazón sincero y humilde. Tú entraste en Jerusalén no con poder, sino con amor, y sabías que el camino te llevaría a la cruz. Enséñanos a seguirte con fidelidad, incluso en medio del dolor y las pruebas. Haz que nuestros ramos sean el signo de un sí verdadero a tu voluntad, y que al contemplar tu pasión, aprendamos a confiar siempre en ti. María, Madre Dolorosa, camina con nosotros. Amén. Para el día lunes se nos propone el pasaje evangélico según San Juan, en el capítulo 12, versículos 1 al 11. Quédate en casa, estamos en las manos de Dios. Feliz domingo para todos.